En las profundidades de la historia sagrada se esconde un eco de dolor tan profundo, tan insondable, que su vibración sigue estremeciendo el corazón humano miles de años después. No fue el estruendo de una batalla perdida, ni la caída de un imperio, lo que sumió al hombre más poderoso de su tiempo en la más abyecta de las agonías. Fue el grito desgarrador de un padre, ante la noticia más devastadora imaginable. Porque para David, el rey ungido, el cantor de Israel, no hubo espada más afilada que la traición de su propia sangre, ni herida más abierta que la que le infligió la caída de su hijo. Absalón. Su nombre, un susurro de tragedia, encierra una advertencia ancestral. Hay destinos tejidos con hilos de orgullo y ambición que, una vez desatados, arrastran consigo no solo al pecador, sino también a aquellos que más lo amaron. Y el fin de Absalón no es solo una historia de muerte, es un aviso eterno sobre el precio incalculable de la rebeldía, el veneno de la amargura y el abismo de un dolor parental que la eternidad misma apenas puede contener. ¿Alguna vez ha sentido que las consecuencias de ciertas acciones, quizás las suyas propias o las de alguien cercano, se ciernen sobre usted como una sombra ineludible? ¿Se ha preguntado si existe una justicia poética, una ley cósmica que asegura que ninguna transgresión queda impune, que cada semilla sembrada germinará inevitablemente en su cosecha? La historia que hoy desenterramos no es un mero relato del pasado. Es un espejo implacable que refleja las ansiedades más profundas de nuestro tiempo, la fragilidad de la familia, el desgarro de la deslealtad, la desesperada búsqueda de control y poder, y la dolorosa verdad de que, a veces, las tragedias más grandes nacen en el seno de lo que debería ser el refugio más seguro. Preste atención, porque el lamento de David por Absalón no es solo un eco bíblico, es un clamor universal que nos advierte sobre los caminos que llevan al abismo y las lecciones que, si son ignoradas, pueden destrozar no solo una vida, sino el alma de una nación. Esta historia, más que antigua, es sorprendentemente contemporánea. Para comprender la magnitud de esta tragedia, debemos retroceder en el tiempo hasta un Israel en plena expansión, bajo el reinado de un hombre extraordinario, David. El joven pastor que derrotó a Goliat, el salmista inspirado, el estratega militar, el rey que unificó las 12 tribus. David era un hombre según el corazón de Dios, pero también un hombre de pasiones desbordantes y, como todo ser humano, propenso a errores catastróficos. La saga de Absalón no comienza con su rebelión, sino mucho antes, en las grietas ya existentes en la dinastía davídica, fisuras creadas por decisiones imprudentes y pecados con consecuencias demoradas. Absalón era el tercer hijo de David, nacido de Maaca, hija del rey de Gesur, una alianza política que, en última instancia, traería una herencia de sangre y conflicto. Desde el momento de su nacimiento, Absalón fue bendecido con una belleza incomparable. La Biblia lo describe como el hombre más apuesto de todo Israel, sin tacha desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Su cabello era legendario, tan espeso y hermoso que al cortarlo una vez al año, pesaba 200 siclos, una cantidad asombrosa. Esta belleza exterior, sin embargo, ocultaba un alma que se oscurecería progresivamente, carcomida por el resentimiento, la ambición y una profunda sed de venganza. La primera grieta fatal en la familia de David, aquella que encendería la mecha de la ira de Absalón, fue el terrible acto de Amnón, el primogénito de David. Amnón, impulsado por una pasión retorcida, violó a Tamar, hermana de Absalón. Este fue un acto de maldad incalculable, una afrenta que no solo deshonró a Tamar, sino que también mancilló el honor de la casa real. ¿Y David? David se enteró, se airó, pero no actuó. El rey, el juez de Israel, el protector de su pueblo, falló estrepitosamente en impartir justicia para su propia hija. Su inacción fue una negligencia que sembraría semillas de amargura y resentimiento. Absalón,
Al ver a su hermana humillada y a su padre impotente o reacio a tomar medidas, juró venganza. Su corazón, bello por fuera, comenzó a endurecerse por dentro. Durante 2 años, Absalón albergó esta ira silenciosa. Durante 2 años, observó, planificó y esperó su momento. Su paciencia era aterradora, su determinación inquebrantable. Y finalmente, llegó la ocasión. Absalón preparó un festín de esquileo en Baal-Hazor, invitando a todos los hijos del rey, incluido Amnón. David, sospechando quizás alguna oscura intención, declinó la invitación, pero Amnón, confiado y ajeno a la trampa que se cernía sobre él, aceptó. En medio de la alegría y el vino, cuando Amnón estaba ebrio, Absalón dio la señal. Sus siervos, fieles a su amo, cayeron sobre Amnón y lo asesinaron sin piedad. Fue un acto brutal, premeditado y público, una declaración de desafío que reverberaría por todo el reino. Absalón huyó a Gesur, el reino de su abuelo materno, donde pasaría 3 largos años en el exilio. La huida de Absalón a Gesur, mientras que le salvó la vida de la ira inicial de su padre, también fue un periodo de incubación para su ambición. David lamentó la muerte de Amnón, pero su corazón, en el fondo, anhelaba a Absalón. Era un amor paternal conflictivo, marcado por el dolor y la culpa. Joab, el astuto comandante del ejército de David, percibiendo el anhelo del rey y la necesidad de restaurar cierta estabilidad en la línea de sucesión, ideó un plan para traer de vuelta a Absalón. A través de la mujer de Tecoa y una parábola inteligente, Joab manipuló a David para que permitiera el regreso de su hijo. Absalón regresó a Jerusalén, pero no fue recibido de inmediato en la presencia del rey. Durante 2 años más, vivió en su propia casa, sin ver el rostro de su padre. Este prolongado ostracismo, esta distancia impuesta, en lugar de humillar a Absalón, solo avivó las brasas de su resentimiento y su orgullo. ¿Cómo podía el rey, su padre, mantenerlo alejado, después de todo lo que había pasado? ¿Acaso no merecía él un lugar de honor, después de haber vengado a su hermana y de haber demostrado su propia fuerza? La paciencia de Absalón llegó a su límite. Frustrado por no poder ver al rey y harto de la situación, envió por Joab. Cuando Joab se negó a venir, Absalón, en un acto de flagrante desafío, ordenó a sus siervos incendiar el campo de cebada de Joab. Este acto de vandalismo fue una provocación deliberada, una forma de forzar una confrontación. Joab, enfurecido, finalmente fue a ver a Absalón y le preguntó por qué había hecho eso. Absalón aprovechó la oportunidad para expresar su frustración y exigir ver al rey. Si debía morir por su crimen, que muriera en la presencia de su padre, pero no podía seguir viviendo en esa incertidumbre y deshonra. Joab, comprendiendo la gravedad de la situación y el peligro que Absalón representaba si era empujado demasiado lejos, habló con David. Finalmente, David cedió. Absalón fue llevado ante el rey, y allí, el rey lo besó. Un beso de reconciliación, un gesto de perdón que parecía cerrar las heridas. Pero, ¿realmente las cerró? ¿O simplemente las cubrió con un velo delgado, mientras la infección seguía creciendo debajo? La historia nos muestra que el perdón superficial, sin un arrepentimiento genuino y sin una sanación profunda, solo pospone la próxima crisis. Con su regreso a la corte y la aparente reconciliación con su padre, Absalón no buscó restaurar el orden o sanar las heridas. En cambio, comenzó a ejecutar un plan mucho más insidioso. Su ambición, alimentada por años de exilio y resentimiento, ya no se contentaba con ser un príncipe, quería ser rey. Su estrategia era astuta y calculadora. Se levantaba temprano cada mañana y se sentaba junto al camino de la puerta de la ciudad, el lugar donde la gente acudía para que el rey impartiera justicia. Cuando alguien venía con una queja o una disputa, Absalón los interceptaba.
Con una teatralidad que rayaba en la falsedad, les preguntaba de dónde venían y luego les decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te escuche de parte del rey. Implicaba que David era negligente, inaccesible, un rey que no se preocupaba por su pueblo. Y luego, el golpe de gracia, quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia. Con cada palabra, Absalón tejía una red de descontento. Él se presentaba como el Salvador, el hombre del pueblo, el que realmente escucharía y haría justicia. Y cuando alguien se acercaba para inclinarse ante él, él extendía su mano, los levantaba y los besaba. Este gesto, tan simple en apariencia, era un golpe maestro de demagogia. Un príncipe besando a un plebeyo. Era una afrenta a la etiqueta real, pero un triunfo en la manipulación emocional. Ganó el corazón de los hombres de Israel. Uno a uno, los descontentos, los frustrados, los que sentían que David los había abandonado, se sumaron a la causa de Absalón. La lealtad al rey comenzó a erosionarse, reemplazada por la seducción de un líder joven, carismático y aparentemente compasivo. Y David, absorto en sus propias preocupaciones, quizás confiando demasiado en el amor de su pueblo o en la supuesta reconciliación con su hijo, no vio la tormenta que se gestaba. No percibió la extensión de la conspiración, el veneno que se infiltraba en las venas de su reino. 40 años después de la unción de David como rey, o quizás 4 años, según algunas traducciones, lo cual es más coherente con la cronología, Absalón sintió que era el momento. Con la excusa de cumplir un voto que supuestamente había hecho al Señor en Hebrón, pidió permiso a David para viajar a esa ciudad, que era un lugar de profundo significado histórico y religioso para Israel, y además, la primera capital de David. David, sin sospechar nada, le dio su bendición. En Hebrón, Absalón se rodeó de 200 hombres de Jerusalén, invitados que, sin saberlo, se convirtieron en parte de su conspiración. La rebelión estalló. Absalón envió espías por todas las tribus de Israel con un mensaje codificado: tan pronto como oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. El golpe fue swift y decisivo. La conspiración se hizo fuerte, y la gente que aumentaba con Absalón era mucha. Entre los que se unieron a él, el más devastador fue Aitofel, el gilonita, consejero de David, cuyo consejo era tan valorado como si fuera una palabra de Dios. Su deserción fue un golpe moral y estratégico brutal para David. Cuando llegó la noticia a David en Jerusalén, el corazón de Israel se ha ido tras Absalón. El rey se enfrentó a una realidad aterradora. Su propio hijo, al que había perdonado, al que había permitido regresar a su presencia, ahora venía a quitarle el trono y quizás la vida. La magnitud de la traición era insoportable. David, recordando quizás las profecías sobre el juicio sobre su casa debido a sus propios pecados, como el asunto de Betsabé y Urías, y temiendo que Absalón atacara Jerusalén y masacrara a su gente, tomó una decisión difícil pero pragmática: huir. Levantaos y huyamos, porque no tendremos escape delante de Absalón, dijo a sus siervos. Daos prisa a salir, no sea que nos alcance pronto, y nos cause daño, y hiera la ciudad a filo de espada. La huida de David de Jerusalén es una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. El rey, despojado de su dignidad real, descalzo, cubriéndose la cabeza en señal de luto, ascendía la cuesta de los Olivos, llorando mientras avanzaba. A su lado, sus fieles siervos, sus guardias queretitas y peletitas, y 600 hombres de Gat que habían llegado con Itai. Itai, un extranjero, a diferencia de muchos de los propios israelitas de David, se mantuvo leal en la adversidad. La ironía era palpable: un forastero fiel, mientras el propio hijo de David era un traidor. Incluso el arca del pacto fue llevada por los sacerdotes, pero David,
Con una fe profunda en la soberanía de Dios, les ordenó que la regresaran a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos de Jehová, él hará que yo regrese, y me mostrará a ella y su tabernáculo. Pero si dice, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga conmigo como bien le parezca. Una muestra de su humilde aceptación de la voluntad divina, incluso en su desesperación. Mientras David huía, se encontró con Siba, siervo de Mefiboset, el hijo de Jonatán, a quien David había mostrado gran bondad. Siba, con un engaño, informó a David que Mefiboset se había quedado en Jerusalén esperando que la casa de Saúl le restaurara el reino. David, en su dolor y prisa, cayó en la trampa y le entregó todas las posesiones de Mefiboset a Siba. Otro error, otra injusticia nacida de la precipitación. Más tarde, otro encuentro, esta vez con Simei, un benjaminita de la casa de Saúl, que salió a maldecir a David, lanzándole piedras y tierra, acusándolo de ser un hombre sanguinario. Abisai, uno de los generales de David, quiso matarlo, pero David lo detuvo, dejadle que maldiga, porque Jehová se lo ha mandado. ¿Quién es este que maldice? Dejadle que maldiga. Jehová mirará mi aflicción, y me dará bien por sus maldiciones de este día. En medio de la humillación más profunda, David mostró una resiliencia y una fe que, si bien a veces flaqueaban, siempre volvían a encontrar su anclaje en Dios. El rey se estaba desangrando, pero su espíritu no se había roto del todo. Absalón, por su parte, entró triunfante en Jerusalén, junto con Aitofel. Su primera acción, un acto de simbolismo brutal y estratégico, fue seguir el consejo de Aitofel: éntrate a las concubinas de tu padre, que él ha dejado para guardar la casa, y todo Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Fue una declaración pública de usurpación, un acto de completa deshonra que hacía imposible cualquier reconciliación con David. Al acostarse con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel, Absalón no solo profanó la cama real, sino que también violó el mandamiento divino y el respeto por la figura paterna. Este acto fue la culminación de su rebeldía, un punto de no retorno que sellaría su destino. Aitofel, el consejero traidor, luego propuso el siguiente paso: déjame escoger ahora 12,000 hombres, y me levantaré y perseguiré a David esta noche, y caeré sobre él cuando esté cansado y débil, y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y yo heriré solo al rey. Y haré volver a ti todo el pueblo, como la esposa vuelve a su marido, pues tú buscas la vida de un solo hombre, y todo el pueblo estará en paz. Era un plan militarmente brillante, un ataque rápido y decisivo para eliminar a David antes de que pudiera organizar sus fuerzas. El plan fue aprobado por Absalón y todos los ancianos de Israel. Pero Dios, en su soberanía, tenía otros planes. En este punto crucial, intervino Usai el arquita, el fiel amigo de David. Usai se había quedado en Jerusalén por orden de David para actuar como un agente doble, para frustrar el consejo de Aitofel. Cuando Absalón le preguntó su opinión sobre el plan de Aitofel, Usai, con gran astucia, desaconsejó el ataque inmediato. El consejo que Aitofel ha dado esta vez no es bueno, dijo. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son hombres valientes y están con ánimo amargado, como una osa a la que le han quitado sus osesnos en el campo. Además, tu padre es un hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Él estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Y si al principio caen algunos de tus hombres, cualquiera que lo oiga dirá: ha habido una matanza en el pueblo que sigue a Absalón. Entonces el que es valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Usai pintó un escenario aterrador de una emboscada fallida y sus consecuencias psicológicas para las tropas de Absalón. Luego, propuso su propio plan,
que era una estrategia de demora y acumulación de fuerzas, yo aconsejo que se junte a ti todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces caeremos sobre él en cualquier lugar donde se halle, y acamparemos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra, y ni uno solo quedará de él y de todos los hombres que están con él. Y si se retira a alguna ciudad, todo Israel llevará sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, de modo que no se halle allí ni una piedrecita. El consejo de Husai, aunque militarmente inferior en su momento, apelaba al orgullo de Absalón, a su deseo de un triunfo grandioso y público, de liderar una fuerza masiva. Y la Biblia nos dice que el Señor había determinado frustrar el consejo de Aitofel para traer el mal sobre Absalón. El consejo de Husai fue aceptado. Aitofel, al ver que su consejo había sido rechazado y que la marea se había vuelto en contra de su brillante estrategia, se dio cuenta de que la rebelión de Absalón estaba condenada al fracaso. Este hombre, tan sagaz en su intelecto, pero tan carente de lealtad, comprendió que había apostado por el caballo equivocado. Y su reacción fue drástica. Aitofel regresó a su casa, puso en orden sus asuntos, y se ahorcó. Un final trágico para un hombre cuya sabiduría fue usada para la traición, una advertencia de que la inteligencia sin moralidad lleva a la autodestrucción. Su muerte, un presagio sombrío del destino que esperaba a la propia rebelión. Mientras Absalón se preparaba para una campaña larga y masiva, David y sus hombres cruzaron el Jordán y se establecieron en Mahanaim. Allí, recibieron ayuda y provisiones de hombres fieles, como Sobi de Rabá de los hijos de Amón, Maquir de Lodebar, y Barzilai de Rogelín de Galaad. Esta ayuda oportuna fue una señal de que no todos habían abandonado a David, y que la providencia divina seguía velando por él. David, a pesar de su dolor y su huida, comenzó a organizar su ejército. Dividió a sus hombres en 3 divisiones, bajo el mando de Joab, Abisai, hermano de Joab, e Itai el Geteo. El rey, a pesar de su avanzada edad y la angustia, insistió en salir con ellos a la batalla. Pero su pueblo se negó, temiendo por su vida: no saldrás, porque si nosotros huimos, no harán caso de nosotros, y si la mitad de nosotros muere, no harán caso de nosotros, pero tú vales tanto como 10,000 de nosotros. Es mejor que tú nos ayudes desde la ciudad. David cedió a su petición, y se quedó en la ciudad, observando a su ejército marchar. Antes de que sus hombres salieran, David les dio una instrucción clara y conmovedora, una instrucción que revelaba el tormento en su corazón: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Esta orden, dada al mismo tiempo que su hijo venía a matarle, es el testimonio más poderoso del amor inquebrantable de un padre. David, a pesar de todo, no quería la muerte de su hijo. Quería que fuera capturado, quizás reprendido, pero no aniquilado. Era un amor sacrificial, incondicional, una súplica que resonaría en el alma de los comandantes, especialmente en Joab. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín, un terreno denso y traicionero, que resultó ser un aliado inesperado para las fuerzas de David. El bosque mismo se convirtió en un campo de batalla letal, con más hombres muriendo por el terreno accidentado y las trampas naturales que por la espada. Los hombres de David, aunque superados en número, estaban luchando por su rey, por su familia, por su legado. Tenían la moral de los que defendían una causa justa. Las tropas de Absalón, por el contrario, eran una amalgama de descontentos y oportunistas, sin la misma cohesión ni la misma fe en su líder. La batalla fue feroz y decisiva. Las fuerzas de Absalón fueron derrotadas por los siervos de David, y la masacre fue grande. 20,000 hombres murieron ese día. El orgullo de Absalón, su ambición desmedida, se derrumbaba ante sus ojos. Y luego, el momento culminante y trágico. Absalón, huyendo del campo de batalla,
montado en su mula, se encontró con un bosquecillo de grandes encinas. Su famoso y abundante cabello, del que tanto se enorgullecía, se enredó fatalmente en las ramas de un gran terebinto. Su mula siguió adelante, dejándolo suspendido en el aire, colgando entre el cielo y la tierra. La imagen es vívida, casi pictórica, la vanidad que lo elevó, ahora lo atrapaba. Fue descubierto por uno de los hombres de David, quien corrió a informar a Joab. El soldado, quizás por el respeto a la orden de David, o quizás por temor a Joab, se negó a poner su mano sobre el hijo del rey. Aunque me pesaran 1000 siclos de plata en mis manos, no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos la orden que el rey te dio a ti, a Abisai y a Itai, guardaos de tocar al joven Absalón. Pero Joab, el pragmático, el hombre de acción que siempre ponía la estabilidad del reino por encima de los sentimientos personales, se impacientó. Había soportado las manipulaciones de Absalón, la rebelión, el peligro que había corrido el reino. La orden de David era un obstáculo para la victoria completa y la restauración del orden. Joab no era un hombre de sutilezas emocionales, era un guerrero brutal y eficaz. No me detendré aquí contigo, le dijo al soldado. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba vivo en medio del terebinto. Luego, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y acabaron con su vida. El hijo rebelde, el príncipe hermoso, el usurero del trono, encontró un fin violento y solitario, lejos de la gloria que buscaba. Su cabello, su orgullo, su perdición. La muerte de Absalón, un acto brutal pero necesario para Joab, fue el final de una era de turbulencia. El cuerpo de Absalón fue arrojado en un gran hoyo en el bosque y cubierto con un gran montón de piedras. Irónicamente, Absalón, en vida, había erigido una columna en el Valle del Rey para perpetuar su nombre, porque no tenía hijos varones. Él dijo, no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Pero la historia lo recordaría no por su monumento de vanidad, sino por su trágica rebelión y su lamentable fin. La noticia de la victoria llegó a David, pero no trajo alegría. Los mensajeros se apresuraron a Mahanaim. Ahimaas, hijo del sacerdote Sadoc, y Cusí, el etíope, fueron los portadores de las nuevas. Cuando David preguntó específicamente, ¿está bien el joven Absalón?, la evasión de Ahimaas, que solo habló de la gran victoria, y luego la brutal verdad de Cusí, que simplemente declaró, el enemigo de mi señor el rey, y todos los que se levantaron contra ti para mal, sean como ese joven, destrozaron el corazón del rey. La reacción de David fue una de las escenas más icónicas y desgarradoras de toda la Biblia. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta a llorar, y yendo, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Quien me diera morir a mí en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Este lamento, repetido una y otra vez, es el grito universal de un padre que ha perdido a su hijo, un dolor que trasciende el tiempo y la cultura. No era el lamento por un enemigo, sino por su propio hijo, a pesar de la traición, a pesar del peligro que había representado. Era el amor parental, incondicional y devastador, que brotaba en un torrente de pena. El rey, el poderoso guerrero, el ungido de Dios, se derrumbó en la más absoluta de las desolaciones. Su victoria militar no tenía sabor, porque el precio había sido la vida de su hijo. Este dolor de David era tan intenso, que amenazó con arruinar la victoria de sus propios hombres. Cuando las tropas regresaron, esperaban ser recibidas con júbilo, pero encontraron al rey llorando. Su alegría se convirtió en luto, en vergüenza. La gente se escabulló a la ciudad como si fueran vencidos, como si hubieran huido de la batalla. Joab, viendo la peligrosa situación y la moral del ejército en el suelo, confrontó al rey con su habitual franqueza brutal.
Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han salvado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada son para ti tus capitanes y tus siervos, y ahora entiendo que si Absalón viviera, aunque todos nosotros hoy hubiésemos muerto, entonces te parecería bien. Ahora, pues, levántate, sal y habla al corazón de tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, ni un solo hombre quedará contigo esta noche, y esto te será peor que todo el mal que te ha sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. La confrontación de Joab fue dura, pero necesaria. David, a pesar de su inmenso dolor, comprendió la verdad en las palabras de su general. Se levantó, fue a la puerta, y se sentó allí. La gente, al verlo, comenzó a reunirse a su alrededor. El reino se salvó de una implosión inmediata, pero la herida en el corazón de David nunca sanaría del todo. La tragedia de Absalón se convirtió en una cicatriz imborrable en el alma de David y en la historia de su dinastía. La historia de la trágica muerte de Absalón no es un simple relato de ambición frustrada y dolor filial, es una advertencia profunda, una lección oculta tejida en el tapiz de la historia bíblica, cuyo eco resuena con una claridad aterradora hasta nuestros días. La gran revelación aquí es la manifestación implacable de la ley de causa y efecto, una verdad espiritual que nos grita desde las páginas antiguas: no hay pecado sin consecuencia, no hay semilla sembrada que no rinda su cosecha. Absalón representó el fruto amargo de la ambición desmedida, el orgullo desbordante y la amargura no resuelta. Su belleza exterior era un disfraz para un corazón carcomido por el resentimiento y una sed insaciable de poder. Su destino, enredado en las ramas de un árbol, es un símbolo poético y brutal de cómo aquello en lo que depositamos nuestra vanidad puede convertirse en nuestra propia trampa mortal. Pero la lección va más allá de Absalón. Es también una profunda reflexión sobre las consecuencias de la inacción paterna y la justicia divina. David, el hombre según el corazón de Dios, había cometido sus propios pecados. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías habían provocado una profecía de Natán, el profeta, que resonaba como una sentencia: la espada no se apartará jamás de tu casa. La violación de Tamar por Amnón y la inacción de David para impartir justicia fueron la chispa que encendió el fuego en el corazón de Absalón. La dilación, la falta de disciplina y la indulgencia de David con sus hijos, a pesar de su inmenso amor, crearon un terreno fértil para la rebelión. La tragedia de Absalón fue, en cierto modo, una manifestación de ese juicio divino, una dolorosa consecuencia de las grietas en la fundación de la casa de David, forjadas por sus propias transgresiones. La muerte de Absalón fue un acto de rebelión que encontró su fin en la justicia, una justicia que, si bien dolorosa para David, era ineludible en el plan divino. Su final violento y la humillación de su cuerpo, arrojado a un pozo y cubierto de piedras, son el reflejo de cómo las aspiraciones elevadas por el orgullo pueden terminar en la más abyecta de las caídas. Esta historia nos revela que la gracia de Dios es abundante, pero las leyes espirituales de la siembra y la cosecha operan con una precisión implacable, y a menudo, las consecuencias de nuestras acciones se manifiestan en los lugares más dolorosos, nuestra propia carne y sangre. Es un recordatorio de que la vida no perdona la negligencia, ni la amargura, ni la ambición desenfrenada. Ahora, miremos en el espejo de esta historia antigua y permitamos que la tragedia de Absalón ilumine rincones oscuros de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, como Absalón, hemos permitido que el orgullo y la ambición desmedida nos consuman? Esa sed insaciable de reconocimiento, esa necesidad de ser el centro, de ascender a cualquier costo, ¿no es acaso el mismo veneno que corría por sus venas? Piense en las relaciones que se han fracturado, en los puentes que se han quemado en su vida, a causa de la envidia, del resentimiento acumulado, de la incapacidad de perdonar.
Quizás, como Absalón con Tamar, usted ha albergado una amargura silenciosa, una ira que, si no se resuelve, termina estallando y causando estragos incalculables. ¿Ha sentido alguna vez que su valía se mide por el número de seguidores que tiene, por el poder que ejerce, por la aprobación que busca en las redes sociales o en su círculo profesional? Absalón sedujo los corazones de Israel no con sabiduría, sino con carisma superficial y falsas promesas de justicia. Estamos, quizás, en nuestra propia búsqueda de influencia o control, comprometiendo nuestros principios o manipulando la verdad, tal como lo hizo él. Considere la figura de David, el padre que amaba a su hijo a pesar de todo, pero cuyas propias fallas y dilaciones contribuyeron, quizás sin intención, a la espiral descendente. Hay áreas en su vida, en su familia, donde la inacción, el miedo a confrontar, o la falta de límites claros están creando un terreno fértil para futuras calamidades. Piense en esos conflictos no resueltos, en esas conversaciones difíciles que evita, en esas heridas emocionales que no se han sanado por completo. La historia de Absalón y David es un potente recordatorio de que las consecuencias de nuestros actos, y a veces de nuestra inacción, pueden extenderse más allá de nosotros mismos, afectando a nuestros seres queridos, a nuestras familias, e incluso a nuestra descendencia. Nos confronta con la verdad de que la verdadera autoridad y el verdadero liderazgo no se ganan con manipulación ni con venganza, sino con humildad, justicia y un corazón que, a pesar de sus imperfecciones, busca la voluntad de Dios. ¿Está usted dispuesto a examinar su propio corazón, a desenmascarar el orgullo que pudiera estar oculto, a sanar las heridas del pasado para evitar que se conviertan en futuras tragedias? La vida de Absalón es un grito de advertencia para que despertemos antes de que el árbol que nos enreda sea el que nos condene. Es un llamado a la humildad, al arrepentimiento, a la búsqueda de la verdadera justicia y a la sanación de las relaciones rotas. Si esta revelación ha tocado su espíritu y usted reconoce la importancia de estas advertencias divinas para su propia vida, le invitamos a unirse a una comunidad de buscadores de verdad. Primero, escriba amén en los comentarios como un acto de fe, una declaración de que usted cree en la justicia divina y está dispuesto a aprender de los avisos que la historia sagrada nos ofrece. Su amén no es solo una palabra, es un compromiso espiritual. Segundo, dé un me gusta a este video para que la luz de esta poderosa verdad alcance a más almas que necesitan escuchar este mensaje de advertencia y esperanza. Su simple clic puede cambiar el destino de alguien. Y tercero, comparta esta revelación transformadora con al menos una persona que, en este momento, necesite desesperadamente discernir entre la vanidad y la verdadera sabiduría, entre la ambición que destruye y la fe que edifica. Quizás alguien a quien ame, que esté al borde de un precipicio similar al de Absalón, o que necesite sanar las heridas de una relación familiar. Al compartir, usted se convierte en un faro de advertencia y guía. Que la historia de Absalón no sea solo un lamento antiguo, sino un llamado urgente a la transformación en su vida.